Destapó hace un mes aproximadamente cuando la revista Análisis publicó una crónica con la firma de su director contando una serie de detalles ocurridos en el Seminario Menor de Paraná entre 1985 y 1993, en donde un cura tuvo el protagonismo, ¿no? Un protagonismo absolutamente cuestionable desde todo punto de vista, más allá del delictivo. Y una serie de seminaristas contaban, por lo menos un par de seminaristas le contaban esa crónica publicada en Análisis, insisto, las situaciones que debieron soportar durante su paso por el Seminario Menor y los abusos de quien era en su momento ese tutor del Seminario Menor, el padre Justo. Estaban haciendo referencia a Justo José Ilarraz. Está con nosotros hoy en el estudio de Zona Crítica Milton Urrutia, es abogado, patrocinante de algunas de las víctimas de Cura Ilarraz, por lo menos de aquellos años que hacíamos mención. Gracias por venir, doctor. Bueno, muchas gracias. Le propongo presentar el tema con un informe que hemos preparado y después charlamos en profundidad sobre la causa. ¿Le parece? Sí, sí, perfecto. Vamos a ver el informe, por favor. Desde hace un mes, el juez penal entrerriano Alejandro Gripo investiga el accionar del cura Justo Ilarraz, denunciado por un grupo de ex seminaristas que lo acusaron de haber abusado de ellos mientras el sacerdote era el responsable del Seminario Menor en Paraná entre los años 1985 y 1993. La causa se abrió luego de una publicación de la revista Análisis del 13 de septiembre pasado. En base a esa crónica, el procurador de la Corte, Jorge García, ordenó la apertura de una investigación. Aquí nosotros actuamos teniendo en cuenta que se podía actuar de oficio porque estamos ante hechos gravísimos de abusos sexuales, de paidofilia, ¿no es cierto?, respecto de niños que estaban internados en un seminario, y entonces la figura es una figura muy grave, que es el delito de promoción a la corrupción de menores, que en este caso se ve agravada todavía porque se trata de personas que tienen lo que nosotros llamamos posición de garante. En el expediente hay 3 querellantes constituidos. Uno de los abogados intervinientes, Marcos Rodríguez Allende, explica el tenor de las denuncias que pesan sobre la figura de Ilarraz. Sabemos que ha habido abusos gravísimos, de penetraciones, abusos sexuales con acceso carnal, abusos sexuales de todo tipo que se piense y que estén tipificados dentro del Código Penal. Es más, siempre menores, siempre estamos hablando de adolescentes que estaban concurriendo al seminario de menores. Es decir, estamos hablando de chicos de entre 10 a no más de 15 años. Para la Iglesia Católica Paranaense, la conducta atribuida a Ilarraz no es ninguna novedad. En 1995, el entonces arzobispo Estanislao Karlik ordenó por decreto abrir un sumario interno. En ese entonces se recibieron numerosos testimonios de seminaristas que relataron crudamente los abusos. Ilarraz aprovechaba su poder para manipular y someter a jóvenes en formación espiritual. Una de las víctimas relató en ese juicio diocesano: a mí no me gustaba, pero confiaba en él, y así lo hacía. Lo que hacíamos era que me llevaba a la cama. Nunca me penetró, pero nos bañábamos juntos, nos acariciábamos en las zonas genitales. Esto sucedía con la frecuencia de 1 o 2 veces por semana, y durante todo ese año que yo tenía 15 años, en el año 1992. Yo siempre me sentí mal con esas cosas, incluso quise consultar con algún sacerdote que no nos conociera, que no fuera de la diócesis, para preguntarle si esto estaba mal, pero al final no lo hice. Nunca le dije que me sentía mal con esas cosas, nunca me llegaba a excitar, veía que él se excitaba, pero yo no podía. Karlik, actual cardenal, siempre supo todo. Él, junto a los sacerdotes Silvio Fariña y Juan Alberto Puigari, escucharon los testimonios de los seminaristas abusados y firmaron las actas notariales. Así está acreditado en varias hojas que están en el expediente. Varios de los muchachos que fueron abusados por Ilarraz hoy buscan su paz mediante la justicia terrenal, aquella que debió investigar los hechos cuando se produjeron, hace casi 20 años. Pero la Iglesia ocultó a su pastor pecador.
que luego de una estadía en el Vaticano se instaló en un pueblito de la provincia de Tucumán, donde casi todos desconocían el pasado pedófilo del padre Justo y Larraz. Bueno, nuevamente Milton Urrutia, gracias por venir. La verdad que sos uno de los protagonistas de esta causa porque sos un abogado de varios de los muchachos que han denunciado a Larraz en la justicia. Tenés un pasado como ex seminaristas también. Me gustaría que me cuentes en principio cómo está la causa en la actualidad. Bueno, en la actualidad va a haber una inspección ocular el día lunes 22 a las 17 horas. Se sigue avanzando con las testimoniales. Yo he solicitado que comparezca el cardenal Carlic a rendir su declaración testimonial. Él ha enviado una nota excusándose por encontrarse en la actualidad en Roma, y cuando regrese al país, que no sabemos la fecha cierta, él comparecerá o no, veremos, porque eso es incierto, no sabemos si va a regresar a la Argentina el cardenal Carlic. También hemos citado a que comparezca a declaración testimonial el actual arzobispo Juan Alberto Puigari, que era en su momento el rector del seminario, del instituto, y era prefecto de disciplina de tercero, cuarto y quinto. También era director espiritual y confesor. Confundían ahí los roles entre fuero externo y fuero interno. Ellos no podían, los rectores no podían ser fuero interno, que era director espiritual y confesor, pero lo hacían. Y Larraz, y violaban la legislación interna, violaban tanto Larraz como Puigari. Y también hemos citado a Monseñor Moulión, que es menos responsable en todo esto, en virtud de que él se enteró recién en el 2010. Y hemos pedido ahora que se cite al actual rector de la Universidad Católica, de la UCA, ¿no? A que rinda su testimonial, en virtud de que él era uno de los integrantes del Consejo Presbiteral, ¿no? Y tenía conocimiento de estos hechos. El padre Silvio Fariña también está citado el padre Frank, es decir, en suma casi todo el clero, la conducción de la iglesia, digamos, de la paranaense. iglesia, que, como yo le dije a Monseñor Puigari en una audiencia que tuvimos, que la Divina Providencia había operado para restaurar el orden subvertido en aquel momento, y que debíamos dar gracias porque estábamos todos vivos. El cardenal Carlic está vivo, Juan Alberto Puigari está vivo, Fariña, es decir, todos los integrantes de aquel momento hoy van a tener que rendir cuentas de que por qué no rindieron en su momento, no dieron aviso a la justicia de este hecho gravísimo, que está probado por la investigación diocesana, que la Iglesia lo reconoció a través de los 2 comunicados, ¿no? Pero lo que siempre le pedimos a los obispos, al cardenal Carlic y a Juan Alberto Puigari, era el perdón a la familia a través de un comunicado interno, lo que nunca se dio, no quisieron, eso nos iba a dar a publicidad. Y también le pedimos que el Padre Justo deje el estado sacerdotal. Ni siquiera le pedíamos la excomunión, hoy ya le pedimos la excomunión, pero ellos decían que era imposible. No entiendo por qué. Dicen ellos que consultaban a canonistas en Roma y no nos permitían acceder al expediente, a ese pequeño expediente que no era un expediente, era una carpeta de una investigación diocesana que tiene muchas falencias, porque el decreto de inicio no está foliado, aparece en otra carpeta, aparecen las testimoniales a partir del 95, siendo que Monseñor Carlic sabía esto desde el 93, ¿no? Ya sabía de estos hechos de abuso. Después aparecen, hay unas fojas del año 96, tampoco hay un decreto que por qué aparecen esos testigos ahí del año 96. Después aparece una pericial psiquiátrica, también que no se sabe si Carlic la mandó a hacer a Roma, y aparece también una pericial hecha por una psicografóloga que es una risa porque lo hace a través de preguntas y respuestas, ¿no? Que hicieron los jóvenes en ese momento. Y otro dato no menor es que en el 95 ellos juzgaron, se constituyó el Tribunal Diocesano en Paraná,
y juzgaron, y las testimoniales se rindieron en la residencia del obispo, la Costanera Alta, y en el arzobispado, a Monseñor Edgardo Gabriel Storni, sabiendo ellos que tenían un pedófilo alojado en el seminario en el 93 y que lo habían mandado a Roma a estudiar. Entonces, ¿qué autoridad moral y espiritual tenían ellos para juzgar a otro arzobispo, no? Esa es una crítica que yo siempre les hago. Te pregunto, Milton, porque hay mucha gente que bueno, a partir de que nosotros publicamos un teléfono en pantalla para comunicarse, y gente personalmente me dice en Paraná, dice, me expresa que son católicos, que son practicantes, están muy indignados con esta situación, por lo menos los que me contactan a mí, y me dicen, y me juran ellos, sin necesidad, yo no se los pediría nunca, pero ellos lo juran, que se enteran por primera vez de una situación de estas características. Y a mí me asombra porque cuando estalla lo de Storni en Santa Fe en el 2002, lo de Storni ocurre entre el 91 y el 94, digamos, lo central de Storni, sus abusos. Mucho tiempo, apenas a mediados de la década del 90 y al principio, ya mucha gente sabía que Storni tenía estas conductas, digamos. Que tardó, digamos, la justicia en intervenir, es otra discusión. Me sorprende en esto, y volviendo al punto, Milton, es que mucha gente me manifiesta haber desconocido completamente, incluso no registraba el nombre de Hilarrás como un personaje, digamos, de poder de la Iglesia y en el seminario para la época. ¿Crees que puede haber esta situación de desconocimiento es real? Digamos, Hilarrás era un tapado, como se suele decir. Sí, es real el desconocimiento. Era una persona que tenía mucho poder, era el cerebro, diría yo, me atrevo a decir que era el cerebro de la arquidiócesis, una persona muy capacitada para lo administrativo, era la mano derecha de Monseñor Karlik. Monseñor Karlik vivía prácticamente en Roma, y el padre Justo era el administrador, el ecónomo, manejaba la librería, era desde el 85 cuando Monseñor Karlik asume la arquidiócesis como arzobispo titular, lo llevó a vivir con él a la residencia como su secretario, también era su chofer, era una persona de extrema confianza de Monseñor Karlik. Y era un tapado, sí, obvio que era un tapado, no era una persona que sobresalía. Seguramente que él habrá tenido ahí su objetivo de no sobresalir entre todo el clero, a fin de que no preservarse y que no conozcan las cosas que él hacía. Pero era en el seminario, él estaba siempre en el seminario de Paraná, una persona de mucho poder, también estaba en la comisión directiva de patronato, era el presbítero de patronato, una persona que, como dice uno de los testimonios, que es del padre Emilio Senger, ya fallecido, con poca devoción apostólica, y yo que fui seminarista del 89 al 93, el padre Justo nunca lo vi rezar un rosario, su breviario era lo único que había en la habitación, porque era pura tecnología, su habitación no tenía un libro. Vos entrabas a la habitación del sacerdote y estaban llenos de libros, no tenía un libro, solo un cuadrito de San Francisco Xavier y una estatua de Nuestra Señora, creo que era del Pilar o del Perpetuo Socorro. Una persona que no... La sotana, nunca lo ibas a ver de sotana, la sotana la tenía escondida y la sacaba alguna acto muy importante. Él usaba, nosotros que somos católicos practicantes, yo ya dejé de practicar hace bastante, desde aquella época, tenés que usar la sotana, después tenés que usar el alba, o si no el alba, después tenés la casulla y la estola. Él directamente tenía su pantalón, usaba zapatillas de una marca conocida, negra siempre, una camisita sin clériman, y se ponía la casulla arriba, ponía la estola, la casulla, y ya ahí te celebraba en 15 minutos, 20 minutos una misa, una celeridad impresionante, que otros sacerdotes tardaban 40, 50 minutos, todos querían tener la misa con él, igual a veces no la celebraba, no se levantaba, nos dejaban plantados a las 8 de la mañana, 7 y media, y él no se levantaba a celebrar la misa, porque siempre decían que tenía compromiso, estaba muy ocupado, así que o no teníamos misa, o nos celebraban a otra hora, y él era a las 11, las 12, y recién se levantaba, si no tenía devoción apostólica. No puedo evitar la comparación, Milton, con el caso de Santa Fe, pero insisto, vuelvo al año 90, 94, ese periodo al menos de Santa Fe. Muchos curas en su momento, muchos curas santafesinos plantearon disidencia a la conducta de Storni. En ese momento, ¿no? El padre Gunther, por ejemplo, otros sacerdotes que después fueron, digamos, confinados a otras diócesis, incluso por el poder religioso
Storni, el poder real que ejercía Storni, no Sí. solamente en la iglesia, sino también en la política. ¿Hubo algún sacerdote que planteó disidencia en el momento, digamos, un sacerdote que se pueda reivindicar, que haya dicho en su momento, o por escrito o verbalmente, esto no se puede soportar en la iglesia? Y el padre Senger era uno de los que dio su testimonio en su momento, pero era un sacerdote ya de edad, tenía sus 68 años, 70, y a esa edad, como el padre Bunter, o sea, a esa edad es como que te tienen ahí sometidos y no podés hablar mucho, ¿no? Porque si no te trasladan. El padre Senger estaba en el seminario, era confesor y director espiritual, y es lo que yo te decía hoy, que ellos confundían el fuero externo con el fuero interno. Para los que están dentro de un seminario van a entender la terminología. Fuero externo eran el rector y los prefectos, y fuero interno eran los directores espirituales y los confesores. El fuero externo no puede ser fuero interno, porque al momento de tener que tomar una decisión si una persona se tiene que abandonar el seminario o no, ellos confundían, es decir, sus dirigidos, el padre Ilarraz y el padre Puigari, sus dirigidos y sus confesados, si ellos tenían que expulsarlo, no lo iban a expulsar. Ellos habían confundido los roles y habían tomado roles que no les correspondían. Y había sacerdotes como el padre Zaniti, que también está fallecido, que era director espiritual, que no estaba de acuerdo con que el hoy Monseñor Puigari y el padre Justo tuvieran dirigidos espirituales, ¿no? Y que tuvieran, y no deberían, pero ellos violaban la ley interna, ellos se sabían cosas entre ellos se ocultaban. Es decir, otro tema, ellos vivían, el padre Puigari en su momento, rector de tercero, cuarto y quinto, y la raza de primero y segundo, las habitaciones estaban divididas por una pared de 15 o de 20. No podía desconocer lo que pasaba en la habitación de las camas Ilarraz. estaban pegadas, las camas tenían tanta impunidad que las camas eran pegadas en las paredes, así que el otro sentía ruido, ¿no? Y en la noche se sentían los ruidos en los pasillos del seminario, cómo se abrían y cerraban puertas. El padre Senger dice en su testimonio, él vivía en la otra punta y él veía cómo entraban chicos a la habitación del padre Justo y cómo se encerraban en la noche, y que no era algo normal. Yo tenía compañeros que se quedaban a dormir con el padre Justo y a la mañana venían y como son los chicos, ¿no? Te dicen, yo me quedé a dormir en la habitación del padre Justo. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, porque será el privilegiado, o se bañaban en la habitación del padre Justo. Después nos terminamos enterando que eran sometidos sexualmente por el padre Justo en esas noches o en esos baños que hacían con él, ¿no? Estamos hablando de niños entre 10 y 12, 13 años, más o menos, aproximadamente. Sí. Está claro, para mí, ¿no? Está bastante claro, creo que lo compartís, que bueno, que ya en el 93, 95 había muchísimos elementos para aprobar, incluso para hacer una denuncia judicial de los abusos de Ilarraz. Está claro que el poder católico, el poder de la Iglesia encubrió, más allá de eso, incluso le da un salvoconducto a Ilarraz para que se vaya a Roma a estudiar, a hacer una tesis. Incluso lo recupera la Iglesia cuando regresa a la Argentina y luego termina en una parroquia de Tucumán. Digamos, está claro la participación encubridora de la Iglesia en esta situación particular, porque nadie puede pensar a una persona, digamos, jugando como jugador libre, abusando de los niños con total impunidad, sin tener un marco de contención, una red. ¿Y la política, Milton? Porque para ese entonces Entre Ríos siempre se dividió entre radicales y justicialistas, ¿no? En esos primeros momentos entre fines del 80 y principios de los 90. ¿La política cómo se vinculaba con Karlik, con este poder eclesiástico? Bueno. ¿Era una relación distante, tirante, colisionaban, o era una relación más engrasada, digamos? No, una relación más engrasada. Monseñor Karlik siempre tuvo una relación muy estrecha con el poder político de turno, que siempre fue con el gobierno justicialista de esa época, ¿no? Tenía mucho poder Monseñor Karlik, todos los políticos se querían sacar fotos con él y ya eran los bendecidos. El que sacaba una foto con Monseñor Karlik era un bendecido, ¿no? Ganaba una elección. Hoy nadie se quiere sacar una foto con Monseñor Karlik ni con Monseñor Puigari. Realmente yo digo, gente hipócrita, ¿no? Porque abusaron desde el punto de vista de lo físico, y Karlik y Puigari desde el punto de vista psicológico, espiritual, porque había muchos jóvenes que estuvieron cooptados, los hicieron ordenarse sacerdotes, siempre los fueron llevando hasta que se ordenen el sacerdote, y algunos que abandonaron. Hay uno que ha denunciado, que es amigo nuestro, que denunció los casos de corrupción del padre Justo. Muy, muy criticable, la doble moral, eso es
lo criticable. Ellos pontificaban desde el púlpito, te decían cómo tenías que vivir, y Carly con su catecismo, hablando de lo que es la pornografía, hablaba de lo que en su catecismo, ¿no?, de la castidad, el tema de la masturbación, de la homosexualidad, y por otro lado, él ocultaba una persona, un pedófilo, un delincuente que robaba las vidas de las personas, la inocencia, porque los que han tenido oportunidad de leer la investigación diocesana, es aberrante lo que hacía el Padre Justo. Yo no tuve oportunidad de conocer lo que hacía Monseñor Storni, pero lo que hacía el Padre Justo es creo que ningún autor de películas condicionadas hoy se atrevería a filmarlo, ¿no? Él hablaba de que tomaba lo material, y cuando llegabas al último nivel con él te tomaba el espíritu, chupaba tu espíritu. Eso se lo decía a los chiquitos, es una barbaridad, un enfermo, porque una persona que, no sé, Monseñor Carli debería haberlo expulsado de inmediato, porque Monseñor Carli tenía, por el Código de Derecho Canónico, tenía la potestad para expulsarlo de inmediato de la iglesia, como había hecho Monseñor Mestre en un caso anterior, claro, que lo expulsó al seminarista mayor cuando se enteró de abusos sexuales en el seminario, lo expulsó. No lo denunció, pero bueno, lo expulsó. Este siquiera ni lo expulsó, al contrario, lo mandó a estudiar a Roma, ¿no? Y lo promocionó en el 96 para que sea el vicerrector de la Casa Argentina en Roma. Tanto le debía a Justo y Larraz. Él le debía más fidelidad a las familias de campesinos, mucho, que le entregaron sus hijos al seminario, que eran niños que querían ser sacerdotes, inocentes, puros. Le robaron la pureza, y eso es lo condenable. Uno no tiene bronca contra Monseñor Carli ni Monseñor Puig, ellos dicen que uno le tiene bronca. No tiene bronca, es decir, acá nos tenemos que sacar las caretas, ser realistas, no ser hipócritas. Ellos lo que tienen que hacer es irse. Monseñor Carli debería, no sé, renunciar. No va a renunciar porque ya está jubilado, ¿no? Tiene el título honorífico de cardenal, pero debería sancionarlo la iglesia a Monseñor Carli por haber mentido durante tantos años, ¿no? Milton, me quedan dos preguntas. Sí. La verdad que me gustaría hablar mucho más tiempo con vos, pero me parece que no va a faltar la oportunidad, por lo menos este año, para seguir charlando. Perfecto. La primera, apelo a una síntesis. La primera, muchas veces se habla que en este momento del proceso judicial, ¿no?, en la primera parte de la investigación, vale mucho la probabilidad como para procesar, por ejemplo, una persona. El juicio de probabilidad. ¿No te parece que hay elementos suficientes como para, primero, decirle a Larraz venga a declarar en condición de imputado, y después de una detención? Lo digo, desde el sentido común. Sí, ya hay elementos suficientes. Él ya está imputado, ya está citado a declaración indagatoria, no está fijada la fecha, se está guardando que terminen con las periciales psicológicas y psiquiátricas los jóvenes, que ya vamos la semana que viene, vamos a entrar en la segunda pericial psicológica y psiquiátrica. Son 5 o 6 las denuncias que hay, y va a haber más la semana que viene. Entonces se van a terminar con las periciales, y Justo y Larraz tendrá que venir a Paraná, Entre Ríos, a rendir cuentas ante la justicia, y se le van a hacer las periciales psicológicas y psiquiátricas, que también ya están pedidas por el fiscal y ordenadas por el juez. Así que eso. Y la última, ¿recibiste algún tipo de intimidación, amenaza, sugerencia? Y sugerencias un montón, pero amenazas por ahora ninguna. Pero Monseñor Puigari decía que Aristóteles, a su vez, decía que él era más amigo de la verdad que de Platón. Siempre lo mencionaban a Monseñor Saspe. Había que ser fríos o calientes, que decía Monseñor Saspe, porque a los tibios el Señor los arrojará de su boca. Bueno, yo sigo las enseñanzas de ellos. La verdad nos hará libres. Y no hay que tener, ¿por qué hay que tener miedo? Si estamos en un gobierno de plena democracia, eso se deja para otras épocas, cuando la iglesia tenía mucho poder. Hoy la iglesia no tiene el poder que tenía antes, por lo menos la iglesia de Entre Ríos, ¿no?, la de la arquidiócesis de Paraná. Monseñor Puigari es una persona que llegó mal, entró mal como arzobispo, porque veneró mucho a Tortolo, que era el obispo castrense, ¿no?, de la Fuerza Armada, y el confesor y el director espiritual de Videla. Así que le entró mal, ¿no? Sí. Milton Urrutia, gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Hablábamos con Milton Urrutia, es abogado, patrocina un grupo, un colectivo de víctimas, ex seminaristas, víctimas de Justo y Larraz. Un tema que nos interesa mucho abordar aquí en Zona Crítica, porque además los paranaenses nos siguen, si no es los jueves en vivo, en la repetición de los lunes también bastante, y nos mandan mensaje de texto y nos sugieren seguir
abordando el tema del padre Justo Larraz, el cura pedófilo. Vamos a una pausa, ya volvemos con el resto de Zona Crítica aquí en Somos Santa Fe.